justicia llegará algún día. Ya verás. ¿Y qué me va a hacer la justicia, señor Morticio? Te castigará por todo tu humo. No puede castigarme por algo que usted sabía perfectamente que iba a suceder. Cuando firmó el contrato. Pero lo que sí puedo saber es que en muchas ocasiones, tal como usted dice, la justicia llega, tarde a veces, pero llega de maneras que no podemos nosotros imaginar. Señoras y señores, saludos cordiales. Una vez más, es un placer para nosotros darles la bienvenida a las sombras. Cuéntanse sus mercedes distintas cosas que sucedieron en la Nueva España. Al amparo de los poderosos, sin duda alguna. En ese entonces, como en otros tiempos, por supuesto, se verificaron una gran cantidad de abusos. Muchos de estos abusos nunca tuvieron respuesta. No fueron enmendados. Y por supuesto, hubo otros que lo fueron. De una manera poco frecuente, por decirlo menos. En el centro histórico de la muy leal y noble capital de la Nueva España, que era la Ciudad de México, en donde se ubicaba la calle de la Valvanera, cuyo nombre es ahora el de Jesús María, llegóse un avanzado del Perú, don Cosme Cepeda y Villagómez. Tal caballero contaba con la protección del virrey y de otros altos personajes para poder hacer sus negocios, ya que deseaba que su estancia aquí, en la Nueva España, fuera de alguna manera provechosa en todos los sentidos. Y sin duda alguna, un oficio que requería, por supuesto, a la vez que como negocio, cierta cantidad de arriesgues y asimismo de mucha sangre fría. Era el oficio de usurero. Sin duda alguna, había ocasiones en que las circunstancias de aquel entonces impedían que los usureros pudieran cobrar sus cantidades completas. Sin embargo, las ganancias compensaban totalmente esta posibilidad, ya que muchos de ellos, sin el control directo del virreinato, creaban sus propias tasas de interés y por cierta cantidad ellos estipulaban el porcentaje que debía pagárseles. Por supuesto, esto era más que conveniente en algunos casos. Y más cuando había personajes como don Cosme Cepeda que no admitían ningún tipo de pérdida. Ya fuera que se tratara de un gran mercader
o ya fuera que se tratara de gente humilde que iba a solicitarle el dinero, siempre tenía la manera de cobrar sus dineros. Algunas de estas formas, por supuesto, no constan en ningún manual de comercio, sobre todo cuando algunos de los hombres humildes se hacían acompañar de sus hijas. Y don Cosme, con una mirada poco tranquilizadora, sumamente ávida, decidía que era mejor, para poder pagar algunas deudas, que la hija, esposa o quien acompañara a estos hombres se encargara de servir en su casa. Hasta ahí no habría ningún problema, ¿cierto? El problema es el tipo de servicios que después don Cosme requería. Era sabido bien por todos que en muchas ocasiones, ya con pleno cinismo, decía: dejad aquí a vuestra hija, a vuestra esposa, sin duda alguna, después podréis casarle con cualquier gañán una vez que haya servido en esta casa, donde aprenderá buenos modos. El escándalo de todas estas extorsiones por las cuales don Cosme había demostrado que sus apetitos desmedidos sin duda alguna le condenarían, se pensó incluso en acusarle ante las autoridades correspondientes. Pero al igual que muchos otros, comprobaron que don Cosme tenía la protección de altas personas que le permitían seguir haciendo de lo suyo. No había manera. Y muchos tampoco la hallaban, puesto que solamente don Cosme podía garantizarles el oro que necesitaban para que sus negocios volvieran a ponerse en pie. Y muchos de aquellos infelices, desgraciadamente, no tenían mejor idea que dejar a sus hijas o incluso a la mujer al servicio de este siniestro personaje. A tal grado llegó esta sensación de impunidad y abuso que tenía don Cosme, que no tuvo menor empacho en alguna ocasión con un honrado comerciante, don Juan Galván Mercadante. Él vivía en lo que hoy conocemos como la calle de Honduras, pero que en aquel entonces llevaba el muy ilustrativo nombre de calle de la amargura. Don Juan Galván fue a solicitarle a don Cosme un dinero que él no estaba muy dispuesto a ofrecer, a menos que se le hubieran dado todas las garantías correspondientes. Y es entonces que don Cosme le pidió ver su casa para saber si con esta podría amortizarse y garantizarse el préstamo que estaba por hacer. Don Juan no tuvo ningún problema. Era un hombre honrado y consideraba que su casa tenía los suficientes lujos como para servir de garante en este tipo de transacción. Así pues, don Cosme va a la casa de don Juan y ya con un gesto algo desdeñoso y autosuficiente estaba a punto de decirle que realmente la casa no representaba mucho el valor del dinero que estaba a punto de prestarle. Cosas de los usureros. Usualmente ellos se encargaban de hacer este tipo de cosas para obtener mayor interés en las circunstancias en que estas personas, por la necesidad, se veían obligadas a solicitar sus servicios. Ya don Juan estaba diciéndole que si no la casa era suficiente el garante de la palabra, que valía mucho en aquel entonces, por causa de las costumbres que vinieron desde Allende el Mar, en donde el honor era también una moneda de cambio por causa de la reputación, cuando repentinamente baja por las escaleras una joven que parecía una aparición. Doña Inés Galván.
La mirada ensoñadora de doña Inés, el talle delgado, la figura que, sin duda alguna, no ocultaba las pocas primaveras que esta joven tenía, el exquisito rostro, esculpido de tal manera que solo podría pensarse por la blancura como hecho en mármol, y las guedejas de cabello que prometían seducir entre sus perfumes a cualquier persona que tuviera la dicha de posar sus dedos en ella, hicieron que inmediatamente don Cosme cambiara su actitud. Pero tan acostumbrado estaba el hombre a dar rienda suelta a sus apetitos que de una manera más bien grosera le hizo saber a don Juan que con esa joya que había en la casa, refiriéndose a Inés, sin duda alguna no tendría ningún problema en garantizarle el préstamo. A pesar de que don Juan recurrió a este hombre, no estaba ignorante de los abusos que solía cometer, y entonces le respondió con toda justicia y con energía que su hija no era ninguna de estas mujeres a las cuales él solía ofrecerle servicio, y que ni siquiera se le ocurriera que, si no era posible el negocio, era mejor terminar. Y don Juan, que estaba muy preocupado por su hija, decidió marcharse de aquel sitio. Sin embargo, los días pasaron y don Juan Mercadante no veía que sus negocios se levantaran. En aquel momento dependía de 6 bergantines que tendrían que llegar de España y que, según se le había comentado, estaban por llegar primero a La Habana. Eso era todo lo que sabía. Pero las mercancías, los acreedores, los sueldos de los trabajadores, todo eso apremiaba, y don Juan no tenía cómo hacerlo. No tenía cómo pagar todos esos dineros. Doña Inés, aunando la belleza de sus ojos claros y, por supuesto, a través de los cuales podemos conocer el alma de una persona, no podía soportar que su padre estuviera pasando estas vicisitudes. De modo que, aconsejada por un buen sentimiento, pero también al final podría resultar sumamente errado, pensó que tal vez podría conmover el alma de don Cosme, intentando una vez más solicitar un préstamo. A ella no le había pasado de forma desapercibida el interés que vio en su persona. Por lo tanto, doña Inés tuvo a mal ofrecer como garantía del pago completo la promesa de matrimonio. Si no se pagaba, ella se casaría con don Cosme. Su padre, por supuesto, no estuvo enterado de ello. Ella había visto de qué manera se había rechazado a don Cosme en esas pretensiones, y doña Inés, como muchas otras mujeres de aquel entonces, prefirió confiarse a su ama. Y fue ella quien le acompañó a esta calle de la Valvanera,
para poder hablar con don Cosme. La joven expuso su petición, pero don Cosme, que ya estaba en aviso por la carta que ella le habría escrito anteriormente, sabía que tenía una carta a su favor. Calculando distancias y sabiendo la situación de don Juan Mercadante, puesto que tenía muchos contactos para saber cómo iban los negocios, sobre todo de las personas a quienes él depositaba algún dinero, encontró que podría tardar más de 3 meses. Así que presionó a doña Inés a firmarle un pagaré a título de contrato en donde ella tendría que casarse en un plazo no mayor a 3 meses. Doña Inés firmó. Para colmo de males, la situación no le fue beneficiosa a don Juan. Un mal día le reportaron que sus 6 bergantines habían salido de La Habana, pero no llegaron al puerto de la Veracruz. Una tempestad había arrasado con los navíos. Ahora no tenía manera de pagar el dinero. Un dinero que su hija le había ya ofrecido de manera anónima, pidiéndole a su ama que le dijera a su padre que era un dinero que venía de don Cosme y que don Cosme se había tentado el corazón y que reconocía la justicia de sus reclamos y que no tenía ningún problema para poder resarcir su honor, nublado por aquella sugerencia con respecto a la chica que ofrecerle el dinero. Así que don Juan se hallaba doblemente preocupado. ¿Qué tan desesperado se puede ver un hombre como para poder sentir que de repente el mundo se le viene encima? Su hija se había marchado a Puebla por órdenes suyas, ya que era la única manera de mantenerla a buen resguardo de las garras de don Cosme. Que se le hubiera ocurrido cualquier cosa. Pero él ignoraba que la chica había cometido ese error. Cuando se lo confió a su padre, las lágrimas de ambos no tuvieron final. Ella se veía ahora obligada a cumplir su palabra. Don Juan trató de buscar por todos lados y no encontró. Es así que tuvo la triste ocurrencia de pensar que si no podía cubrir ese dinero, si él no estaba y no autorizaba el matrimonio, no había manera de que éste se realizara, ¿cierto? ¿Y qué tenía que hacer él para no estar? Exactamente, señores. Don Juan quiso poner fin a su propia existencia. Arregló todos sus asuntos. Dejó papeles beneficiando a la joven Inés, que él creía que se encontraba allá en Puebla. Ya estaba a punto. Había colocado la soga en su cuello cuando repentinamente recibió la visita de su propia hija. Él no entendió en primera instancia. Dijo: ¿qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo? Doña Inés
parecía algo ausente. Parecía que hubiese aparecido como si supiera que su padre iba a cometer ese acto en contra del mismo. Le dijo: no, padre, no lo hagáis. Yo te pido que confíes en mí y que le digas a don Cosme que en el convento nos hemos de ver a las 12 de la noche y yo cumpliré mi palabra. Pero ¿cómo vas a cumplir tu palabra? Tu vida es más importante. Por favor, tu vida es más importante. No hagas nada. ¿A poco don Juan derramó unas lágrimas que le hicieron cerrar los ojos, y cuando los abrió, ya no la encontró? A él le sorprendió mucho esto. Pero entonces, una mujer de su servicio inmediatamente abrió la puerta diciendo: ¡qué desgracia, señor don Juan! ¡Qué desgracia! ¿Qué sucede? La niña. ¿Qué ha pasado con mi hija? La niña Inés ha fallecido. ¿Cómo? Sí. Vengo a comunicarlo con toda la tristeza. Ya no se levantó. Y me han pedido venirle a dar esta noticia. Ya no se levantó. Pero, ¿cómo? Don Juan estaba muy confundido. ¿A quién habría visto en ese momento, justo cuando estaba a punto de atentar contra su propia existencia? No se le ocurrió otra cosa mejor que consultar al padre. Si el padre le dijo: sin duda alguna, don Juan, habéis recibido una notificación de vuestra hija, a donde solamente Dios puede saber qué es lo que sucede. Haced como ella os ha pedido. No, padre, pero si es mi hija, no puedo casarla con ese hombre. Hacedlo. Y veamos qué pasa. Todo se dispuso como lo pensaban. Se preparó la boda. Y hasta ahí llegó la novia. De manera increíble, don Juan quiso tocarle, pero ella con un gesto le contuvo. No podía ver a través de su velo, pero sabía que era ella. Y la joven, estando ahí presente don Cosme, con ojos turbios ante la perspectiva de tener a la joven, pronunció solemnemente: sí, acepto. Cuando el sacerdote preguntó sobre si aceptaba la novia, y la novia lo mismo. A poco el padre y el sacerdote vieron cómo ambos salían. Don Juan, acongojado, estaba a punto de llorar cuando repentinamente escucharon un grito espantoso. Ambos salieron. Y ante la puerta de la iglesia, el hombre estaba suplicando. Tenía el rostro perlado en sudor y los ojos abiertos desmesuradamente. No, ella no es la bella Inés. Ella es un espectro. ¿Cómo? Al pedirle que se retirara el velo para darle el beso, ella me dijo: ¿recordáis, don Cosme, que me hicisteis jurar que me casaría con vos, pasara lo que pasara? Pues he aquí que esta es vuestra novia, la única novia que tendréis, puesto que yo he fallecido. Lo que vi fueron sus ojos vacíos, dos cuencas negras, y sus dientes abriéndose como si pretendiera que la besara.
don Juan no supo qué decir en ese instante. Recordó lo que había sucedido. Recordó cómo había visto a la joven en aquel momento supremo en que se iba a poner la soga. Y el sacerdote y don Juan coincidieron que la joven, preocupada por el padre más allá de la muerte, decidió salvarle de esta manera. La deuda de don Juan no duró mucho, por causa de las fiebres debidas al terror y al espanto. Don Cosme no tardó más de un mes en fallecer. A tal grado se había perturbado su ánimo y tal evento le había enloquecido de esta manera. Que don Cosme supo que para todo abuso siempre hay justicia. ¿A ese tipo de justicia se refiere? Horrible. Siempre son horribles los abusos y por supuesto, a pesar de que nosotros creamos que en muchas ocasiones vamos a salirnos con la nuestra, tal vez no tengamos que esperar cosas como esta para mejorar nuestra conducta, para mejorar, por supuesto, nuestra manera de tratar a los otros seres humanos. Pero, por supuesto, esas conclusiones no nos corresponde a nosotros tenerlas aquí, sino a ustedes en casa, con sus propios criterios y de acuerdo a sus propias creencias. Por supuesto. Lo único que nosotros podemos hacer aquí, pues es traer la historia y ya lo hemos hecho. Por consiguiente, vamos a retirarnos. No sin antes recordarles que nos encontramos en el espacio virtual en Facebook, en el grupo Bienvenidos a las Sombras Oficial y en la página Leyendas del Cuervo Oficial, para que ahí nos localicen. Todos los vínculos de lo que vamos a mencionar se encuentran en la descripción. Ahí van a hallar todas las notificaciones de nuevos videos, videos anteriores, recomendaciones por si creían que algún tipo de leyenda no lo habíamos tratado, los videos del señor Morticio. Sí, claro que vamos a hablar detalladamente de ello. El señor Morticio tiene en TikTok y en Instagram un par de cuentas en donde presenta en cosa de un minuto, que es lo que permiten normalmente estas plataformas, historias que tratan acerca de muertes absurdas, de algunas costumbres funerarias poco frecuentes, asimismo también de casos de adivinación, de presagios sorprendentes, historias de lo oculto que sin duda alguna a ustedes les llamarán la atención, en el estilo de señor Morticio. Claro, único. Sí, único. Ya saben perfectamente que la modestia no es cosa de este amigo. Y por supuesto también van a encontrar en el espacio de lo virtual que participamos con distintos proyectos literarios. Uno de ellos es Literpo Publishing, bajo la dirección de la maestra Enidi 6, con su lugar en Facebook, su lugar en Twitter, pero sobre todo el lugar en la red, en donde nosotros publicamos semana con semana artículos y por supuesto también textos literarios de todos nuestros asociados. Y un servidor, como editor en jefe, que le mando un saludo a la maestra Enidi 6, la directora de la revista. Pretendemos llegar a todo el mundo. De la misma forma, Luna de Octubre, que en palabras de su propia creadora, la maestra Angie Vampi, quien envió un cordial y cariñoso saludo,
hay que hacer que se nos conozca hasta la luna. Muy alto. Pues sí, pero pues esa es la cuestión. Buscamos que Luna de Octubre, que es un proyecto de poesía gótica, llegue a todos ustedes a través de sus retos, de los videopoemas que nosotros realizamos semana con semana para poder recrear nuestras creaciones y asimismo las de nuestros amigos y de los escritores de la página. Interesante. Y también, por supuesto, a través de distintas charlas en lo que es los libros del cuervo para poder hablarles del tema del oscuro, de la muerte, de los vampiros, los hombres lobo, entre otras cosas, además de ciertos cuentistas de horror. Por supuesto, también dentro de estas opciones, los miércoles solemos presentar una pequeña leyenda. Ahí, bueno, no yo, en este caso yo presento a un par de amigos que se encargan de contar estas leyendas. Don Nacho. Es uno, Y el ese. Iscarma de este, que no le cae nada bien al señor Morticio. Ahí ustedes los miércoles, en el punto de las 8 en la página de Luna de Octubre pueden hallar estas leyendas y en Letras Góticas, en punto de las 8 de la noche, en el horario de la Ciudad de México, en Letras Góticas, estas charlas de los libros del cuervo. Y por último, los viernes, si no tienen mucho que hacer, acompáñenos en Leyendas a la Luz de la Luna en Twitter, en Twitter, efectivamente, en la cuenta de Paul-Raven666, en donde Leyendas a la Luz de la Luna es la oportunidad de que ustedes cuenten su propio encuentro con lo desconocido. Y por supuesto platicamos de algunos de los temas que tienen que ver con todo este contexto. Sin más por el momento, les agradecemos por supuesto que consideren suscribirse a este canal, que nos obsequien un like, que también nos dejen un comentario y activen la campanilla para que ustedes sepan cuando presentamos un nuevo video, que dicen que son buenas opciones en contra de la maldición de esta leyenda y la maldición de la plataforma. Nos retiramos, pero ofrecemos volver aquí próximo martes para darles una vez más la bienvenida a las sombras.